Entonces, la inmunidad adquirida activa se va a inducir por la enfermedad o la vacunación, en la cual nos exponen al agente causal de las enfermedades de una manera atenuada. En cambio, en la inmunidad pasiva, normalmente la persona o el individuo no genera la inmunidad, sino que es traspasada desde otro individuo que las produjo. Ejemplos de esta inmunidad adquirida pasiva es la inmunidad perinatal, ya sea a través de la irrigación fetoplacentaria o a través de la lactancia materna, o si no a través de los sueros inmunes que son desarrollados para contrarrestar algunas enfermedades en algunos pacientes. Entonces, como les decía, el sistema inmune nos puede reconocer moléculas extrañas, patógenas, puede reconocer moléculas extrañas no patógenas y puede reconocer, moléculas propias. Generalmente, al reconocer moléculas extrañas patógenas, debería desencadenar un sistema de defensa o, por así decirlo, debería tener una actividad fuerte para eliminar estas moléculas. En cambio, cuando reconozca una molécula propia o una molécula extraña no patógena, debería desarrollar algo llamado tolerancia. La tolerancia es permitir la presencia de estas moléculas sin buscar cómo atacarlas, que se encuentren dentro de nuestro organismo sin ser dañadas. Cuando estas dos respuestas o cuando esto se tergiversa, normalmente se pueden producir distintas patologías. Por ejemplo, si vos tenés moléculas propias hacia las cuales tu sistema inmune reacciona, vamos a tener autoinmunidad, que son el amplio espectro de enfermedades autoinmunes. En cambio, si se detectan moléculas extrañas no patógenas quiere decir que en realidad no nos puede hacer daño y mi sistema inmune reacciona de una manera exagerada, entonces a esto se le explica el hecho de la alergia. Y por último, si el cuerpo del sistema inmune se comporta con tolerancia hacia partículas extrañas que en realidad son patógenas, entonces a eso le vamos a llamar inmunodeficiencia, que es cuando el sistema inmune no ataca a quien debería atacar. Entonces, como pueden ver, el sistema inmune tiene una amplia carga sobre sus hombros, dentro de las cuales el primer paso, que es el reconocimiento de los agentes patógenos y diferenciarlo de los demás, es algo fundamental. Entonces, ¿cómo lo logra todo esto? Bueno, aparte de a través de distintos tipos de células, primero tiene que tener estas células centinelas que poseen receptores innatos como parte de la inmunidad innata. Las células centinela, como ya habíamos dicho, residen en los tejidos y están siempre a la expectativa de que cualquier patógeno atraviese la barrera epitelial. También tenemos células inmunes circulantes, como ya les había dicho, los monocitos y los neutrófilos, que se van a encontrar dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, lo que activa la respuesta inmune es la invasión de microbios después de la barrera epitelial. Se supone que si ustedes tienen una barrera epitelial íntegra, estas sustancias no deberían ingresar al tejido propio. Pero cuando son fuertes y logran hacerlo, van a encontrarse con los receptores de estas células centinela. Generalmente,
Este receptor puede decir, esta célula es extraña y la va a atacar como microbio. A veces puede atacar a todos los tipos de bacterias de una misma manera o a todos los tipos de hongos. Pero el problema con esto es que a veces algunos agentes patógenos desarrollan resistencia a los mecanismos de la inmunidad innata. Por eso es que Papachú creó la inmunidad adaptativa que vamos a ver más adelante. Entonces, primero está el reconocimiento a través de esos receptores innatos inmunes. Estos receptores van a estimular la liberación de mediadores inflamatorios que tienen, entre otros efectos, llegar a los receptores de las células endoteliales y activar a las células endoteliales de los vasos sanguíneos cercanos. ¿En qué consiste la activación de las células endoteliales? En la expresión de moléculas de adhesión en su cara interna hacia el vaso. Estas moléculas de adhesión son la E-selectina y la ICAM. ICAM quiere decir Intercellular Adhesion Molecule. ¿Quién expresa esto? Las células endoteliales. Normalmente esa activación endotelial lleva además a la expresión de ligandos en mis leucocitos circulantes. Dichos ligandos van a interactuar con las moléculas de adhesión y van a promover la migración leucocitaria. Que ustedes ya recuerdan, ¿verdad? Los pasos de la migración leucocitaria eran marginación, rodamiento, fijación y la migración propiamente dicha, o también conocida como diapédesis. Estos leucocitos que vienen del sistema circulatorio también poseen sus receptores de la respuesta, también poseen sus receptores innatos, al igual que las células centinela, a través de los cuales van a ir buscando ese agente patógeno que los mandó a llamar prácticamente y los va a ingerir o fagocitar y a dañar a través de un montón de enzimas proteolíticas que tienen los neutrófilos. Sin embargo, cuando los neutrófilos hacen esto, normalmente suelen hacer muerte celular programada o apoptosis. De manera que mi tejido se llena no solo de células inflamatorias vivas, sino que además tiene células inflamatorias muertas. Para limpiar esto también llegan los monocitos. Los monocitos hacen la misma migración leucocitaria, se activan en macrófago, hacen fagocitosis del patógeno, pero también fagocitan a los neutrófilos apoptóticos. Y todo eso forma parte de la inmunidad innata. Ahora miremos con detención los tipos de receptores que existen. Normalmente tenemos receptores intra y extracelulares. Los extracelulares normalmente pues, van a detectar microbios o agentes patógenos extracelulares. Por ejemplo, tenemos los toll-like receptors de la membrana y tenemos los receptores de lectina. Que esta lo que hace es identificar los polisacáridos de la pared microbiana. Entonces los microbios extracelulares, como las bacterias extracelulares, van a ser detectadas por este tipo de receptores.
En cambio, dentro de los receptores intracelulares tenemos los citosólicos y los endosómicos. En los citosólicos tenemos el receptor tipo NOD y el receptor tipo RIG. El receptor tipo NOD detecta peptidoglucanos bacterianos y productos de células dañadas. En cambio, el receptor tipo RIG es capaz de detectar al ARN vírico que se encuentra dentro de una célula. También tenemos algo llamado endosoma, que es cuando el agente bacteriano se fagocita. Es un tipo de lisosoma. Pero aquí posee también un TLR o receptor tipo TOL, la cual es capaz de identificar los ácidos nucleicos de microbios ingeridos. Entonces, como les decía, tenemos receptores tipo señuelo, que estos liberan o activan los factores de transcripción NF-κB y la transcripción IRF. Tenemos los receptores tipo NOD y el inflamosoma, que también van a tener acción sobre otros factores de transcripción. Y por último tenemos también los receptores de lectina, los receptores tipo RIG, que son intracelulares, y los receptores acoplados a proteína G, que son de la membrana plasmática. Entonces, dentro de la inmunidad innata, pues esta es la que va de la mano con la inflamación que ya estudiamos. Pero además tiene un mecanismo de defensa antivírica, porque los virus suelen ser más difíciles de atacar. Generalmente los virus son moléculas intracelulares obligadas. Entonces su ataque implica también dañar a la célula que le dio alojamiento. Y si el virus está muy proliferado, si se da un tratamiento, este podría atacar a la mayoría de las células que han estado en contacto con el virus, o han estado con el virus dentro, por así decirlo. Y por último, la última acción de la inmunidad innata es estimular la respuesta adaptativa cuando ya se ve en la sin remedio. Es decir, cuando ya no puede erradicar al agente patógeno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? En el caso del TLR, entonces este es un receptor de tipo intracelular y extracelular. Sí, hay tipo TOL intracelular y extracelular. Pero lo importante es que los tipos TOL son de la respuesta innata. Son poco específicos. ¿A qué me refiero con poco específico? Te van a decir es bacteria o es hongo, pero no te va a decir es un acinetobacter o es un estafilococcus aureus o es un streptococo. Entonces son receptores inespecíficos, por eso pertenecen a la inmunidad innata. Okay. Ahora, ¿qué diferencias tiene la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa? No tiene memoria, no es específica, utiliza apenas unos 100 receptores para reconocer 1000 patrones moleculares, cuando, si ustedes han visto microbiología o están viendo microbiología, en realidad existen más de 1000 hongos, 1000 bacterias. Si lo juntamos todo el ambiente de la microbiota del mundo, 1000 patrones es muy poquito. Y por último, la inmunidad adaptativa utiliza dos tipos de receptores, de los cuales cada uno tiene millones de variaciones para millones de antígenos.
Entonces, por eso hace que la inmunidad adaptativa sea mucho más específica que la innata, gracias a sus receptores. Okay. Ahora, pasando a la inmunidad adaptativa, como les había dicho, esta se puede dividir en una inmunidad celular y una inmunidad humoral. En la realidad, al final, ambas se van a ver estimuladas ante la mayoría de los agentes patógenos. Sin embargo, en ocasiones puede predominar una sobre la otra. Por ejemplo, los virus son agentes patógenos intracelulares obligados. ¿Eso qué quiere decir? Que atacan a las células desde adentro. Entonces se dice que para los agentes intracelulares, la inmunidad que se estimula es la inmunidad celular. Sin embargo, podemos ver ante los virus el desarrollo de anticuerpos, que es parte de la inmunidad humoral. Por lo tanto, sería errado decir de que solo uno de los tipos de la inmunidad va a atacar contra agentes patógenos específicos, sino que ambas se ven combinadas. Pero para propósitos didácticos las vamos a ver como que son respuestas separadas. Entonces, a esto me refiero. Vamos a decir que para la inmunidad humoral, los que lo van a estimular van a ser los microbios extracelulares y las toxinas. Y que los microbios intracelulares van a estimular la inmunidad celular. Pero como les dije, generalmente las dos actúan al mismo tiempo. En los componentes celulares de la inmunidad innata tenemos los linfocitos B, los linfocitos T, y dentro de los linfocitos T tenemos los colaboradores y los linfocitos T citotóxicos. También hay una tercera estirpe que son los linfocitos como les decía, reguladores, que se encargan de detener un poco el exceso de acción de los dos linfocitos anteriores, o principalmente de los linfocitos T. Pero vamos a ir viendo con un poquito más de detalle. Ahora, ¿cómo logran los linfocitos, que son el componente principal de la inmunidad adaptativa, tener tantas variaciones de antígenos, de receptores para antígenos? Bueno, esto se explica gracias a la selección clonal. ¿Alguien sabe o alguien que me pueda definir qué es un antígeno? El antígeno es cualquier molécula, tanto extraña como de nuestros cuerpos, que puede provocar una respuesta inmune. Matías. En la selección clonal, nosotros tenemos en nuestro cuerpo tenemos montones de linfocitos inmaduros, cada uno de los cuales alteró sus genes para producir distintos receptores, ¿verdad? Pongámosle que este es receptor para el polvo, este es receptor para el estafilococo, este es receptor contra el estreptococo. Entonces, en el cuerpo, durante el desarrollo embrionario, lo que se da es la selección clonal. El cuerpo selecciona los clones, ¿verdad? Por ejemplo, en los linfocitos T,
encuentran que que era el linfocito con el receptor para el polvo es una partícula extraña, pero no es patógena. Entonces viene, lo selecciona y lo elimina. Porque tiene la capacidad de reconocer eso. En cambio, los linfocitos que sí son patógenos, viene y si por ejemplo el niño se pone en contacto con estreptococo, y tal vez no llega a producir enfermedad, pero sí el niño estuvo en contacto con esa bacteria, entonces la selecciona y le induce una expansión clonal. La expansión clonal es que se multiplique este linfocito con ese receptor específico y que quede guardado en sus ganglios linfáticos como células de memoria. ¿Qué pasó? En la primera reacción con el estreptococo, las inmunoglobulinas tardaron 4 días en producirse y llegar a eliminar el patógeno. Porque yo solo tenía en ese momento un linfocito para reaccionar en contra de ese patógeno. Sin embargo, gracias a la expansión clonal, gracias a ese segundo contacto, yo vengo y como tengo tantos linfocitos disponibles, en ese segundo contacto yo en vez de 4 días, tardo 2 días en erradicar mi bacteria. Entonces, en la selección clonal, yo selecciono, o mis células, mi tejido seleccionan los linfocitos con receptores que tienen potenciales antígenos dañinos. En cambio, eliminan aquellos receptores que no tienen potencial patógeno. Y además, aquellos que sí tienen potencial patógeno, les realizan una expansión clonal. No sé si entendieron esos términos. De esta manera, con esa selección, de 10 a la 12 linfocitos en un adulto sano, ¿verdad? Estos linfocitos también pueden rearreglar sus receptores y tener la capacidad de reconocer de 10 a la 7 hasta 10 a la 9 antígenos diferentes. Y toda esta diversidad de la inmunidad adaptativa se produce gracias a la recombinación de genes que codifican a las proteínas del receptor. Recordemos que los receptores en la célula son agentes proteicos y que ellos van a estar sintetizados por el ADN de los linfocitos. Este ADN se recombina como en la meiosis y tiene la capacidad de producir un receptor nuevo contra un antígeno que no habíamos expuesto. Como por ejemplo lo que pasa cuando hay enfermedades nuevas como ahorita el coronavirus. Antes no existía, pero ahora nuestro cuerpo está poco a poco, cuando se ponga en contacto, va a estar recombinando el ADN de los linfocitos para producir un receptor específico en contra del coronavirus y atacarlo efectivamente. Ahora, se va a acabar el tiempo, muchachos, son las 2:08. A las 2:18 nos volvemos a conectar, denme 10 minutos para descansar la garganta y continuar, porque falta bastante en la clase. ¿Entendido? Doctora, yo tengo una pregunta. Bueno, pero se va a acabar el tiempo, dígame. El día de mañana solo va a ser la clase. Sí, la prueba es el miércoles. Ok. Ok. Nos vemos en un ratito.